La historia sigue la vida de un niño que acaba de empezar en una nueva escuela. Su nombre es Schille y tiene 16 años. Una tarde la madre del niño le pide que compre algunas cosas. En el camino pisa un peluche. En ese momento piensa que alguien lo perdió. Entonces lo coloca en un lugar muy fácil de encontrar. Pero de la nada el animal que se suponía era un peluche comienza a moverse y se pega a su cuerpo. Cuando el niño regresa a su casa, se sorprende aún más al ver que su madre no puede ver al animal. Entonces, a la mañana siguiente, termina yendo a la escuela con esta cosa pegada a él, pero luego, camina un poco. Schille se siente cansada y se desmaya frente a la puerta de la escuela. Se despierta en la enfermería e incluso intenta ir a clase, pero la enfermera dice que la clase ha terminado, así que no hay necesidad de que se apresure. Schille regresa a casa y su falta de vitalidad permanece así durante varios días. Todos los días cae frente a la puerta de la escuela. La madre del niño comienza a creer que él heredó su anemia crónica, pero Schille sabe que su problema lo causa el animal que se aferra a él. Para empeorar las cosas, el animal es cada vez más grande y la salud de Schille no hace más que empeorar. Decidido a deshacerse del animal, intenta sacarlo de su cuerpo, pero el animal se vuelve a pegar a él. En medio de estos eventos, Schille ve un cartel de alguien que quiere reclutar a un exorcista. Entonces llama al número que aparece en el cartel y durante la conversación, el hombre le dice que abra la puerta del pasillo. En ese momento Schille se encuentra dentro de un salón de té en lugar del pasillo de la escuela. El hombre dentro de la habitación pregunta cuándo Schille puede empezar a trabajar, pero Kid dice que solo quiere que le quiten el insecto de la espalda. El hombre rubio se niega y dice que Schille necesita concertar una cita para deshacerse de este yokai. Queriendo deshacerse de este yokai pronto, Schille decide hacer arreglos para exorcizar al yokai. En el momento en que el niño le dice su nombre completo al rubio llamado Abeno para ponerlo en la lista, Blandy cambia de opinión y decide exorcizar a este yokai de inmediato. Cuando Schille sale del salón de té, termina en la terraza de la escuela. En ese momento, el yokai, que se había vuelto pequeño, volvió a crecer absurdamente. Abeno explica que este tipo de yokai son animales que han muerto, pero aún quieren jugar con humanos. Por eso el animal no suelta a Schille. La rubia exorcista dice que la mejor solución para deshacerse de este tipo de yokai es jugar hasta que el animal esté satisfecho. Después de eso, pídele que vaya al inframundo, y explícale al yokai que en el inframundo podrá vivir una buena vida y tener muchos amigos. Luego de hacer esto llega el momento de decir adiós, y Schille se emociona, por lo que le pide disculpas al animal por haberlo tratado tan mal. El yokai toca a Schille y le agradece por todo. Después de exorcizar a tu yokai, Schille se disculpa con Abeno por dudar de él. Al chico rubio no le importa esto y solo le pide a Schille que pague 1.000.000 de yenes por el exorcismo. También quiere que Schille pague en moneda de Lampa. Como el chico no puede pagar esta deuda, Abeno encontró una manera de obligarlo a trabajar como exorcista. Al día siguiente, Schille tiene su primer día de clases. Al entrar a la habitación, el niño se prepara para hacer nuevos amigos. Sin embargo, la persona sentada detrás de él es Abeno. Y lo peor de todo es que el chico solo duerme durante toda la clase. En el recreo, los dos encuentran un yokai dentro de la habitación. En ese momento Abeno dice que solo se ocupan del trabajo remunerado. Después de eso, Blandy le pide a Schille que vaya a comprarle comida a cambio de reducir el monto de la deuda. Cuando Schille estaba en la fila para comprar bocadillos, ve a una niña caer y quejarse de un fuerte calambre en el pie. Lo que la chica no sabía era que un yokai verde estaba aferrado a su pie. Aunque recibió la orden de Abeno de no involucrarse, Schille pone su mano sobre el grini y la retira del pie de la chica. En el momento en que los estudiantes lo ven haciendo esto, comienzan a llamarlo psíquico. Desafortunadamente, cuando Schille intentó llevar al pequeño Abeno, terminó siendo atacado por una legión de novatos. Los gritos de Schille terminaron llamando la atención de Abeno. Cuando Blandy vio que atacaban a su empleado, abrió la puerta del salón de té y envió a Schille adentro. Entonces el niño logró deshacerse del yokai, pero si sale de esta habitación, estos pequeños animales lo atacarán. Para no perder a su nuevo empleado, Abeno decide exorcizar al probable yokai que dirige a estos pequeños. Abeno le dice a Schille que se quede en la habitación. El personaje principal insiste en acompañarlo. Mientras los dos salen de la habitación, son atacados y capturados por los pequeños y luego llevados ante un yokai extremadamente fuerte. Para su sorpresa, el yokai simplemente le pide al maestro Mononokean que envíe a sus pequeños al inframundo. Entonces Abeno abre la puerta y envía solo a los pequeños. Schille pregunta por qué el grandullón no va al inframundo también. Entonces Abeno explica que el grandullón está atrapado por raíces malditas, por lo que no puede ir al inframundo con los verdes. Al descubrir esto, Schille le dice al grandullón que no se rinda
rinda, ya que buscará alguna manera de quitarle las raíces. Cuando el niño convence al gran yokai de no renunciar a su vida, Abeno saca una medicina especial que puede eliminar estas raíces. Sin embargo, el gran yokai puede terminar muriendo al usar este medicamento. Al yokai no le importan los efectos secundarios y toma la medicina. Después de muchos gritos y sufrimiento, Verdao se deshace de las raíces. Entonces Abeno abre nuevamente el portal y para sorpresa de todos, los verdes no se habían ido sin el verde. Antes de que el chico verde se vaya, Schille se despide de él y Abeno le recomienda buscar algunas medicinas en cierta tienda. Verdao les agradece y dice que hablará de sus buenas obras a todo el inframundo. Cuando la puerta que abrió Abeno se cierra, Blandy confiesa que tenía miedo de darle la medicina y que el Schille hizo lo correcto al hacer que el yokai mantuviera su fuerza de voluntad. Después de eso, Blandy se desmaya, ya que abrir esta puerta al inframundo requiere mucha energía. Desesperado, Schille despierta a Abeno. En ese momento Blandy, incluso cansado, convoca al salón de té y los dos entran. Como Abeno está cansado y apenas puede hablar, Schille termina descubriendo que el salón de té es en realidad un yokai que puede operar sin desperdiciar la energía de Abeno e incluso comunicarse. Cuando Schille descubre que el yokai se llama Mononokean, Abeno le pregunta dónde vive. Al decir la ubicación exacta, Mononokean deja a Schille dentro de su casa y luego Abeno se va a descansar. En casa, la madre de Schille pregunta qué hizo el niño para quedarse despierto hasta tarde, pero él ni siquiera le responde adecuadamente, solo duerme y su madre está feliz al ver eso. Al día siguiente en el salón de clases, Schille hace dos nuevos amigos, justo cuando iban a ir juntos a casa. Abeno abre una puerta al Mononokean frente a todos. En ese momento Schille cancela la gira con sus nuevos amigos y entra al salón de té. Allí estaba Abeno con un cliente. Básicamente el cliente es una piedra sin emociones. Para expresarse usa el poder de las máscaras. Tenía 3 máscaras y terminó perdiendo la que tenía el poder de hacerlo reír. La persona que está poseída por esta máscara se reirá hasta que ya no pueda soportarla y la única forma de hacer que la máscara se quite al humano es llorar frente a él. Como Schille es un chico que llora incluso cuando lee un libro para niños, Abeno decide enviarlo a hacer este exorcismo. Al salir del salón de té, Schille se da cuenta de que está dentro de un templo. Una chica bajita de su misma edad aparece rápidamente y le pregunta qué está haciendo. Primero Schille intenta poner algunas excusas, pero al escuchar al padre de la niña reír sin cesar, Schille le dice a la niña que quiere hacer que su padre deje de reír, incluso diciéndole a la niña que los yokai existen y que su padre actualmente está poseído por uno. La niña se niega a creerlo. Sin embargo, mientras su padre se ríe de una manera muy extraña, Gelcols Zenko decide al menos dejar que Schille hable con su anciano. Al hablar con el chico, Schille se da cuenta que el calvo es un chico muy enojado, pero el calvo no para de reír. Cuando Schille intenta leer el libro triste para llorar frente al chico, el chico termina teniendo problemas para llorar. Entonces decide ayudar a la hija del hombre calvo a limpiar el santuario. Durante la ayuda, Schille nota que el suelo del santuario está seco y que la niña estaba sacando cosas importantes del jardín. Mientras trabaja, Schille le dice que su madre es florista. Zenko le pregunta si piensa heredar el trabajo de su madre. Schille responde que ya pensó en hacer eso, pero su madre dijo que no era necesario y que debería hacerlo. Tus propios sueños se hacen realidad. En ese momento Zenko comienza a llorar porque dijo que quería heredar el santuario de su padre, pero el hombre dijo que no quería que su hija hiciera eso. Ese día ella pensó que su padre creía que ella no era capaz, pero cuando hablando con Schille se dio cuenta de que su padre solo quería que su hija no se viera obligada a hacer lo mismo que él. De la nada la niña comienza a llorar más fuerte y su padre lo escucha. En el momento en que el hombre calvo ve a la niña llorar se enoja con Schille y cuando pretende comenzar a atacar, la máscara de la risa abandonó su cuerpo. Schille aprovechó el momento para tomar la máscara y completar su tarea. Después de quitarse la máscara, Bold atacaría a Schille, creyendo que su hija estaba llorando por su culpa. Afortunadamente, apareció Abeno y detuvo el puñetazo del calvo. Después de eso, sin siquiera explicar mucho al padre y a su hija, los dos entran al armario del padre calvo y se van. Cuando Smoothead intenta sacarlos a ambos de su armario, no puede encontrarlos. Después de recibir su tercera máscara, el yokai que solicitó el trabajo le pidió a Abeno que cuidara de Schille, ya que los humanos como él son peligrosos. Al día siguiente, mientras Schille se quejaba de su vida como colegial, Abeno fue allí y le dio algunas monedas como pago por haber logrado Schille obtener la máscara yokai sin expresiones. Abeno le dice a Schille que siga trabajando hasta que su deuda sea pagada. Entonces Abeno le dice a Schille que va a hacer un viaje al inframundo. Schille está sorprendida por el hecho de que Abeno pueda entrar y salir del inframundo sin problemas. Cuando dice esto, el Mononokean le dice a Schille que él también puede. Al descubrir esto, el niño le pide a Abeno que lo lleve con él. Al principio el rubio
se niega. Sin embargo, ante la insistencia de Mononokean, este termina cediendo a la petición de Schille, por lo que quedan para reunirse el sábado al mediodía y partir hacia el inframundo. El día del viaje, Schille recibe un traje de empleada Mononokean femenina. Usar este traje demostrará que es empleado de un exorcista. Esto evitará que Schille se meta en problemas. Además del traje femenino, el niño recibe una carta de Mononokean. En la carta el yokai del salón de té se propuso escribir todas las instrucciones que Schille necesita para sobrevivir en el inframundo. Después de todo esto, Abeno invoca la puerta y los dos comienzan a caminar. En solo 2 segundos en el inframundo, Schille ya contrajo una enfermedad y rompió una regla al ocultársela a Abeno. Sin embargo, el malestar de Schille desapareció muy rápidamente. Luego de eso, los dos van a una tienda donde Abeno compra medicinas. Allí el exorcista rubio pretendía comprar más de esas medicinas que quitan las raíces. Sin embargo, el yokai verde fue delante de él y compró todo. Ahora tendrán que esperar hasta que haya más medicina lista. La dueña de la farmacia, después de intentar comprar todas las partes del cuerpo de nuestros personajes principales, va allí y les pide que le ayuden con la contabilidad de sus existencias. Los dos van a hacer esto y Abeno nota un error en el stock y va a informar a Doña. En el momento en que deja a Schille sola, ve una cosita blanca y peluda corriendo y empieza a creer que ella es el animalito que extraña. Cuando vio que el yokai estaba sangrando, corrió tras el animal y lo recogió, pero no sangraba. El líquido rojo provenía de una fruta robada. Justo cuando el falso peludo huye, llega el dueño de la fruta y comienza a llamar ladrón a Schille, aunque Kid dice que no es culpable, mostrando que es un empleado mononokeano y ofreciendo su dinero. El tipo incluso quiere cortarle el brazo a Schille como ejemplo, para que todos sepan lo que pasa cuando alguien le roba sus cosas. Schille termina siendo salvada por el lindo animalito que aparece y obtiene su cara rosada. En la farmacia, Abeno recibió todo lo que necesitaba. Luego, al no encontrar a Schille, fue en busca de su empleado con problemas mentales. De regreso a Schille, cuando el dueño de la tienda vio al peludo, comenzó a amenazar al animal. Schille se adelanta para salvar al peludo, pero el peludo va allí y ataca al dueño de la tienda. Enojado, el loco levanta al peludito y lo arroja contra una puerta. Cuando Schille ve que el peludito está sangrando, el brillo de sus ojos desaparece y un poder desconocido comienza a fluir de él. El carpincho que estaba causando estos problemas presiente el peligro y cae de culo al suelo. En el momento en que Schille iba a hacer algo contra el dueño de la tienda, Abeno apareció, llamando su atención. Al final el problema se resolvió con el carpincho dueño de la tienda huyendo por miedo a Abeno, porque en el inframundo todos difundieron rumores de que Blandy mató al último maestro mononokeano que ocupó su lugar. Schille estaba enojado con el capibara loco, pero lo dejó de lado para cuidar las heridas de Peludino. Mientras tanto, el dueño de la tienda de medicamentos recibió una llamada de un hombre. Durante la llamada el hombre dijo que evaluaría si el nuevo empleado de Mononokean está aprobado o no. Entonces pide que le traigan rápidamente a Schille. Cuando todos regresan a la tienda de medicinas, Peludino recibe el tratamiento adecuado y se aferra nuevamente a Schille. Sin embargo, esta vez Peludino no está cansando al niño. Allí, el dueño de la tienda informa que el legislador de Lampa le pidió a Abeno que le presentara al nuevo empleado. Al escuchar esto, Abeno solo se va junto con Schille. De camino a la casa del legislador, Blandy dice que este tipo es su superior en este mundo. Todo lo que el legislador ordene el maestro Mononokean debe cumplir. Schille no entiende nada y simplemente siguen el camino hasta llegar allí. En el momento en que el legislador ve a Schille, dice que el niño humano es inútil y débil, y que Abeno debería despedirlo. Blandy dice que solo despedirá a Schille si se ve obligado a hacerlo, por lo que el legislador comienza a hablar con el personaje principal. Después de hablar un rato, el legislador termina aceptando a Schille como empleado mononokeano. No solo eso, sino que a petición del peludo, el legislador obligó a Abeno a contratar al peludo como subordinado de Schille. Para que Abeno no sufriera abriendo la puerta al inframundo solo, el legislador cambió las reglas que él mismo había creado para permitirle a Schille abrir y cerrar la puerta al inframundo. Al final, Schille regresó a casa con Peludino y Abeno se enojó por algo que el legislador dijo sobre Schille. Cuando entran al salón de té, el Mononokean pregunta si Schille siguió sus reglas, por lo que el chico dice que desafortunadamente logró romper las reglas. Aunque pasó por algunas cosas malas, Schille terminó disfrutando del inframundo y eso hizo feliz a Mononokean. Al día siguiente, Schille recibe una nueva misión. Según Abeno, una pequeña dama que usa 2 anillos perdió uno de ellos, por lo que
a petición de un yokai, Schille debe encontrar la manera de encontrar el anillo antes de que el yokai parta hacia el inframundo. Todos quedaron en reunirse a una hora determinada, pero la maestra siguió hablando de su hija después de que terminó la clase y esto terminó retrasando a los personajes principales. Cuando llegan al lugar, el yokai llamado Manjiro aparece a lo grande, y después de que Schille se presenta, todos comienzan a buscar el anillo en Río. Gracias a la suerte de Schille, el anillo fue encontrado en tan solo 15 minutos. Ahora todo lo que queda es devolverle el anillo al dueño, ya que Manjiro no puede devolverle el anillo a un humano. Schille y Abeno fueron allí personalmente para resolver esto. Según Manjiro, todo lo que tenía que hacer era colocar el anillo en el buzón y el trabajo estaría terminado. Sin embargo, Schille dudaba en hacer esto, ya que quería decirle a la mujer que un yokai les pidió que le devolvieran esto. De la nada aparece la anciana dueña del anillo y ante la insistencia de Schille, Abeno terminó teniendo que decir que alguien llamado Manjiro les pidió que le devolvieran este anillo. Aunque tienen miedo de ver una mala reacción por parte de la anciana, terminan viendo a la anciana sonreír y decir que Manjiro es su esposo que murió. Al final, Manjiro y la anciana están felices. Mientras Schille hablaba con la anciana y Manjiro, Abeno escucha una voz aterradora hablando con él. Al día siguiente, Manjiro finalmente puede ir al inframundo en paz. Y Abeno agradeció a Schille porque gracias a él el resultado del trabajo fue lo mejor posible. Luego Schille termina siendo abordada por Zenko en la escuela. La niña buscó a los personajes principales, ya que quería agradecerles. Después de hacerlo, muestra una marca de mordisco. Según la niña, nadie puede ver la marca, solo ellos dos. Después de comprobar si la niña realmente puede ver espíritus, Abeno pregunta qué pasó. Luego Zenko dice que fue mordida por un perro especial. De la nada, aparece un zorro en la espalda de Abeno y el Blandy rápidamente aleja al yokai. Mientras Abeno evalúa el poder del yokai, la propia Fox dice que ella fue quien mordió a Zenko. Entonces el zorro dice que quiere jugar con Abeno, y eso no es algo que pueda rechazar, ya que el yokai tiene a Zenko como rehén. El zorro solo liberará a la niña si Abeno la vence en un juego de escondite. Zenko se niega a empezar el juego del escondite, ya que su descanso casi ha terminado. El zorro se porta mal, pero al final accede a reunirse en casa de Zenko para jugar. Por culpa del maestro, Schille tuvo que tomar una clase extra para recuperar el tiempo perdido debido a las ausencias que tuvo, razón por la cual terminó llegando tarde a la casa de Zenko. Al llegar allí, la niña lleva a Schille a un cementerio y Abeno encuentra fácilmente al yokai en la etiqueta. Insatisfecho, Fox los obliga a jugar nuevamente. Para empeorar las cosas, Abeno está cansado, ya que ya encontró al Fox mayor 20 veces. Antes de ir a mirar, Schille le pregunta a Abeno cómo va a encontrar al yokai. Luego Blandy dice que solo necesita concentrarse y de alguna manera lo sentirá. Luego Schille se va con Zenko, ya que tiene miedo de los cementerios. Cuando el personaje principal se concentra, termina encontrando al peludo en lugar del zorro. Después de eso, Abeno llega hacia ellos y dice que encontró al zorro, pero quiere capturarlo para hablar un poco. De la nada, Schille pone su mano sobre Abeno y dice que encontró al zorro. Antes de que el yokai huyera, Schille la abrazó. Luego, mientras los dos discutían, Abeno logró recordar el nombre del zorro. Al llamar al zorro Yaiko, el yokai finalmente le revela su apariencia humana a Abeno. Pero el zorro está enojado con él, y su ira se ve alimentada por los rumores de que Abeno mató al antiguo maestro Mononokean para ocupar su lugar. Después de transformarse en un zorro gigante, Yaiko pregunta si estos rumores son ciertos. Al escuchar la pregunta de Fox, Abeno pone su mano sobre su hocico y la obliga a inclinarse. Luego el tipo dice que él no mató a Aoi. Después de escuchar a Abeno, el zorro se vuelve pequeño y dice que casi se cree las mentiras, ya que había crecido y cambiado, pero al jugar con él el zorro sintió que sigue siendo una buena persona. Con todo resuelto, Fox le quita la marca a Zenko y se disculpa por todo el daño que le causó. Zenko le pide a Fox que la ayude a cuidar el templo como disculpa. En medio de la conversación, Abeno le pregunta a Raposa si no quiere ir al inframundo, ya que allí tendrá mucha gente con quien jugar. En ese momento el zorro se pone serio y le pregunta si Abeno ya no quiere jugar con ella. En respuesta, Blandy dice que todavía quiere jugar con ella y con Altos, pero que solo quería lo mejor para ella. Para evitar ir al inframundo, Fox acepta ayudar en el templo de Zenko durante un año. Después de que se resolvieron estos problemas, Schille finalmente se fue a casa. Luego,
En el camino, termina encontrándose con un yokai que le ruega ser exorcizado. El yokai estaba débil, por eso termina desmayándose, por lo que Schille lo rescata y lo lleva a su casa. Cuando el yokai despierta, Schille dice que es un empleado de Mononokean, feliz de haber sido salvado. El yokai se presenta como Homatsu y dice que su problema involucra a la princesa a la que sirve. Básicamente ella estaba saliendo con varios humanos y animales que no podían verla. Las citas siempre terminaban en tristeza para ella. Cuando estaba triste se encerraba y después de un tiempo volvió a la normalidad. Esta vez se encerró y nunca volvió. Para ayudar al pequeño yokai, Schille intenta llamar a Abeno, pero él no responde. Hecho esto, Schille terminó yendo a la escuela con el yokai en su cabeza. Allí Abeno dice que Homatsu necesita ponerse en fila. Mientras no llega su turno, Homatsu decide llevar a Schille con su princesa. En el camino, Schille le pregunta al yokai si está enamorado de la princesa, aunque Homatsu lo niega. La verdad es clara. En un parque, Schille encuentra el huevo en el que estaba atrapada la princesa. Como la princesa no les respondía, Schille fingió golpear a Homatsu para ver si aparecía y en realidad apareció. Dai Schille le cuenta a la princesa cuánto ha trabajado Homatsu para ella, y ella le pregunta a su fiel seguidor por qué está haciendo esto. Entonces Schille intenta hacer que Homatsu declare su amor por la princesa, pero Homatsu no logra demostrar su amor. Abeno aparece de la nada y la princesa yokai termina enamorándose de él. Al día siguiente los dos van a la casa de un humano para realizar otro exorcismo. Esta vez la persona que solicitó la solicitud fue la propia humana. Cuando llegan a la casa, los dos se encuentran con una chica emocionada que pregunta qué está pasando en su habitación. Abeno no dice nada, simplemente encuentra al chico yokai y se dispone a exorcizarlo. Mientras el chico estaba dentro de la habitación trabajando, Schille estaba afuera hablando con la chica. De la nada llega la madre de la niña y comienza a sospechar del trabajo de Schille. Luego de hacer varias preguntas y no creer nada de lo que decía el personaje principal, la mujer intenta ofrecerle un trabajo a Schille. El personaje principal se niega y dice que ayudará a Abeno. Después de decir eso, la casa comienza a temblar. Cuando Schille llega para ayudar a Abeno, ve que la chica abrió la puerta de su habitación y el yokai se escapó. Los dos van tras el yokai, pero son interrumpidos por el dueño de la casa diciéndoles que se vayan. En ese momento Abeno solo se disculpa por las molestias y dice que hará el exorcismo, porque si no lo hace su casa no dejará de temblar. Dicho esto, los dos van tras el yokai y se encuentran con un pasillo sucio. Al seguir las manchas, los dos terminan regresando a la habitación de la niña. Al final el yokai era un animal pequeño que le tenía miedo a los humanos, por eso hacía temblar toda la casa cuando alguien se acercaba a él. Peludino intentaba calmarlo, pero tardaría un poco. Entonces Schille fue allí y le contó al animal su hermosa historia con Peludino. Entonces Espetadino se calmó. Abeno abrió la puerta al inframundo y yokai se fue a un lugar mejor. Al final, aunque solucionan el problema, la dueña de la casa los trata mal y les pide que nunca más se acerquen a su casa. Schille estaba emocionado, pero Abeno dijo que no le importaba, ya que están haciendo esto por el bien de los yokai y no por el bien de los humanos. Un rato después, Schille recibe una llamada de Zenko pidiéndoles que vayan a su casa. Cuando llegan allí, su padre calvo quiere pelear con ellos, pero apareció Zenko y amenazó con contarle a su madre sus travesuras. Con este problema resuelto, la chica lleva a los personajes principales a Yaiko. Por alguna razón el yokai había crecido demasiado y no podía volver a la normalidad. Al hablar con Yaiko, descubren que ella robó unas patatas y se las comió. Luego toman la bolsa de papas y la abren. Lo primero que todos huelen es un hedor inmenso. Sin embargo, para los yokais este olor parece agradable. Para saber más sobre las patatas, los tres van a la granja de la madre de Zenko. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un humo que emanaba un olor horrible. Este olor solo lo pueden oler personas con cierta sensibilidad a lo sobrenatural. De la nada, Peludino se mete en el barro y termina haciéndose grande. Para solucionar el problema, los personajes principales entran en la granja a pesar de que huele fatal. Más adelante, encuentran a un yokai llamado Nobuo golpeándose una patata en la cabeza. El yokai dice que está atrapado en este lugar debido a este humo. Incluso si intenta salir, nunca termina saliendo. Para poder salir del lugar, el yokai le pide a Abeno que invoque la puerta del inframundo para él. Abeno dice que no puede concentrarse para hacer esto debido al olor. Después de que intentaron sacar al yokai del humo y fracasaron, Abeno acaba viéndose obligado a intentar invocar la puerta al inframundo, pero Nobuo los detiene y tiene algunos flashbacks tristes. Básicamente, el propio yokai se encerró en este lugar debido a la muerte de un espantapájaros amigo suyo, y el barro que hace grande a yokai sale de sus ojos. Entonces, Abeno le dice a Nobuo que debe irse solo. Poco después de que los personajes principales se van, Nobuo comienza a dar todo lo que tiene para tratar de salir. En este emotivo momento termina viendo a su amigo
amigo arder nuevamente. En ese momento le pide disculpas a su amigo y al final logra salir del humo. Como prometieron, todos los personajes principales esperaron a que saliera del humo. Luego Abeno abre la puerta y Nobuo se va al inframundo muy feliz. Luego de eso aparece el padre de Zenko quejándose. De la nada el calvo cae con dolor de espalda y el culpable de esto fue Yaiko gritándole a su espalda. Después de que Schille le quita el zorro de la espalda al hombre calvo, el chico rápidamente deja de sentir dolor. En ese momento el chico deja de quejarse y empieza a creer que Schille puede curar a la gente. Zenko va allí y le dice a su padre que Schille en realidad puede ver fantasmas y que el dolor en su espalda solo desapareció porque Schille le quitó uno detrás de él. Al escuchar esto, el monje comienza a pedirle a Schille que trabaje en su templo, ya que muchas personas acuden a él pidiendo exorcismos. Por suerte, la lluvia empezó a caer y Schille logró deshacerse del hombre calvo. Para evitar que les lloviera, Abeno y Schille entraron al Mononokean. Allí son visitados por un yokai llamado Okina. Okina acudió a ellos porque un conocido suyo quiere ser exorcizado al inframundo. Al día siguiente se encuentran con el cliente llamado Tomori. Por alguna razón, esta yokai quedó ciega. Preocupado por ella, Schille le pregunta si quiere volver a ver este mundo antes de partir hacia el inframundo. El yokai dice que sí, por lo que Schille le presta su visión sobrenatural. Después de hacer esto, Abeno le dice que se vaya a casa, ya que ahora no puede ver a ningún yokai. Al menos Tomori puede ver las cosas otra vez. Después de prestar su visión de lo sobrenatural, Schille se sintió un poco triste, pero sabe que esto es temporal. Entonces pasan 3 días y Schille no vuelve a ver cosas sobrenaturales. Incluso si pasan 2 días más, no puede ver cosas. Cuando ve que Schille no puede ver a los yokais, Abeno le dice que ya no necesita venir a trabajar. En ese momento Schille se enoja y dice que volverá a ver las cosas, cueste lo que cueste. A medida que el personaje principal continúa con su vida, continúa preocupándose por las cosas que no puede ver. Abeno fue al inframundo a comprar más medicinas y luego visitar al legislador. Allí Abeno le informa al tipo que despidió a Schille. Entonces el legislador pregunta por qué despidieron al niño. Al escuchar la explicación completa, el legislador dice que Abeno simplemente está aprovechando esta oportunidad para deshacerse de Schille. El rubio ni siquiera niega la afirmación del legislador, solo dice que Schille se involucra muy emocionalmente con el yokai. Mientras tanto, Abeno hablaba sobre el personaje principal. El propio Schille se unía a un club de fotografía. De camino a casa, el personaje principal se encuentra con Zenko. La chica le pregunta si perdió su trabajo porque ya no podía ver al yokai, y él dice que sí. Entonces la chica dice que empezó a ver lo sobrenatural después de ser mordida por Yaiko. En ese momento Schille comienza a creer que si es mordido, su visión regresará. Luego corre hacia la casa de Zenko. Al llegar allí, el padre calvo lleva a Schille a tomar té y le dice que de ahora en adelante aceptará el exorcismo en el templo. Por suerte Zenko lo sacó de la incómoda situación y lo llevó para que Yaiko lo mordiera. E incluso dándole un mordisco al zorro, Schille no pudo ver al yokai. Mientras tanto en el inframundo, Abeno fue informado que un cliente suyo quería verlo en el lugar donde compra medicinas. Al llegar al lugar, Blandy se encuentra con uno de los yokai que exorcizó con la ayuda de Schille. Verdao agradece a Abeno y dice que le debe la vida a él y a Schille. Después de hablar mucho, Abeno dice que despidió a Schille porque dejó de ver temporalmente al yokai. En ese momento, Verdao y sus pequeños se enojan y deciden concentrarse en ayudar al personaje principal a ver a los yokais nuevamente. Para ello, el yokai llamado Jijiji parte en busca de Tomori, el famoso yokai que le quitó la visión a Schille. Al buscar en el inframundo, Verdao y sus pequeños encuentran a varios yokais dispuestos a ayudar a Schille. Entonces se descubre el lugar donde está Tomori y Abeno va allí para hablar con ella. Entonces Tomori dice que su deseo de prestar su visión era tan grande que este deseo continuó en su subconsciente. Si esto continúa por mucho tiempo, perderá su capacidad de llenar yokai. Después de explicar esto, Tomori se disculpa. Para que se preocupe menos, Abeno dice que resolverá este problema, pero él mismo no sabe cómo hacerlo. Buscando resolver el problema, Abeno acude al yokai llamado Okina. Allí informa todo lo que está pasando con Schille. Okina le da un consejo a Abeno, pero esto no fue revelado. En la escuela, Zenko detiene a Schille para hablar. Luego ella dice que Yaiko se fue para ayudar a Abeno con un trabajo y nunca regresó. Mientras hablaban, Zenko se sintió mal al ver que Schille no podía ver al peludo en su hombro. Al final Zenko dice que Abeno y Yaiko habían ido a cierto templo. Vea como Schille no pudo concentrarse en vivir una vida normal. Terminó yendo al templo Yokai Okina. Allí,
Abeno se encuentra con una planta flotante y pronto llega a la conclusión de que es Okina, pero no puede verla. Al seguir el plan, Schille ingresa al templo, dentro se asusta por varios acontecimientos y al final termina desmayándose. Cuando el personaje principal despierta, pudo ver perfectamente seres sobrenaturales. Schille pregunta cómo Abeno hizo esto, luego Abeno dice que tiene una predisposición natural a ver yokais. Es por eso que Schille solo necesitaba un pequeño empujón para volver a ver a los yokais. Una cosa que Abeno no le reveló a Schille es que esta predisposición natural fue heredada de su padre. Sin embargo, esto solo se discutirá más adelante. Al final Abeno abre la puerta al inframundo y envía a todos los yokai de regreso y Abeno se disculpa por haberlo tratado tan mal. La primera temporada de este anime termina con Schille cumpliendo todos los deseos del peludo, ya que el lindo yokai se había quedado con él durante todo este tiempo de ceguera. Bueno chicos, este anime tiene otra temporada. En ella Schille hace cosas más importantes y ayuda a varios yokais. Todo esto hasta que un día se convierte en un mega famoso del inframundo.